La palabra del Señor es bien clara, hermanos. Vaya conmigo a su Biblia. Vaya conmigo a su Biblia, por favor. Si no tiene que salir, no salga. Voy a ser breve en el mensaje de esta mañana. Quiero hablarle de lo que el Señor Jesús está presentando aquí. La palabra del Señor dice que si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Pero el versículo 25 dice, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. No quiero sacar de contexto los pasajes. Y quiero ser muy claro y muy correcto en lo que se está refiriendo el Señor aquí, en su palabra. Lo que está ocurriendo es que el Señor, hermano, acaba de llevar a cabo un milagro en la vida, hermano, de alguien. Había, dice la palabra del Señor, sanado a muchos, dice los versículos anteriores, y el 3:11, y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él, y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriesen. La palabra del Señor dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. La palabra del Señor dice aquí, y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, que le entregó, y vinieron a casa. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Y dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén, decían que tenía Belzebú, refiriéndose a Jesús. Y dice, tenía Belzebú y que por el príncipe de los demonios, echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Ahora, la palabra de Dios dice que lo estaban acusando a Jesús de que la autoridad que él tenía de echar fuera demonios venía, hermano, por parte de Belzebú o de Satanás, que él mismo. La gente lo apuntaba, estos eran los escribas, dice la palabra de Dios. Ahora dice Jesús que viene a ellos y se refiere a ellos y le dice, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Es una pregunta. No tiene sentido, no hay respuesta, es imposible. Y dice el 24, y si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Claro que tiene sentido. Pero también dice, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Está poniendo ejemplos de alguien que, hermano, está dividido entre sí mismo. Está poniendo ejemplos de alguien que está, hermano, con enemigos dentro de ese mismo reino o esa misma casa. Y dice, y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Quiero que tengamos esto en mente, haciendo referencia de que Jesús está siendo señalado y acusado de tener el poder de sacar demonios por el poder de Satanás o Belzebú. Pero las palabras que me llaman la atención a mí es que él dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y el versículo donde tomaremos nuestro mensaje en esta mañana es el versículo 25, donde dice, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Contrario a esto, en Mateo 7:24, no vaya ya por falta del tiempo, encontramos nosotros 24 al 27, la parábola que el Señor nos da acerca de los dos cimientos, donde el Señor se refiere, hermano, opuesto a lo que acabamos de leer, donde Él dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Había unidad, había fundación sólida, había, hermano, permanencia. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca.
había acuerdo. Había un común acuerdo entre esa casa. Jesús hace referencia de casa aquí y hace de referencia de casa en Marcos también, como lo hace también en Mateo. La casa es, hermano, comúnmente, como decimos, el lugar donde vivimos, allá en la casa donde descansamos, allá en la casa donde comemos, allá en la casa donde venimos de trabajar y queremos tener un lugar, hermano, en paz, allá en la casa donde nos saciamos, allá en la casa donde vivimos con nuestros hijos, allá en la casa donde estamos con nuestra familia, allá en la casa, hermano, donde me siento en paz, me siento seguro. Bueno, algunos, ¿verdad? Algunos no se sienten seguros ni en la casa, ¿verdad? Pero es la mentalidad y es como comúnmente nos referimos al hogar o a la familia que Dios nos ha dado. La casa, la casa. Y Jesús, hermano, no pasa por alto también esa palabra, la casa, haciendo referencia a los moradores en esa casa. En la casa se encuentra el matrimonio, en la casa se encuentra usted como hombre, ella como mujer, que es su esposa, su hogar, su casa, sus hijos. Quiero hablarle en esta mañana acerca de pasos para destruir tu hogar. Pasos para destruir tu hogar. Vamos a orar. Padre Santo, ayúdeme, Señor, en esta hora. Yo le suplico, Padre amado, de que usted acompañe, Señor, a este indigno siervo suyo. Señor, necesito su ayuda. Hoy más que nunca, Señor. Señor, haga conmigo lo que a usted le parezca. Yo solamente le pido que usted impacte nuestras vidas, Señor, con su palabra. Que no salgamos de este sitio, Señor, con una verdad, Señor, sin una verdad en nuestras vidas. Que su palabra haga efecto en el corazón nuestro. Visítenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La verdad, hermanos, es que algo que tenemos que entender, si nosotros no estamos mirando la magnitud y no estamos entendiendo el trabajo que el enemigo tiene en contra del hogar, estamos nosotros, hermano, totalmente en otra órbita. Estoy preocupado, tan grande preocupado, hermano, de ver tanta, hermano, falta de visión, tanta falta de interés en los hogares donde viven los hijos, donde vive la familia y donde está un matrimonio establecido. Qué triste es que muchas veces se dice que los ataques vienen de afuera y por eso se destruyen los hijos, se destruyen las familias, los matrimonios y el hogar. Pero yo creo, y es en la mayor parte de las veces, que los ataques, hermano, y los enemigos del hogar, la familia, los hijos y el matrimonio están dentro del matrimonio, están dentro de la casa. Y por eso con mucha facilidad son minados los valores. Con mucha facilidad son minados y, hermano, son explotados, hermano, los principios bíblicos de la palabra del Señor. Los intereses en la familia ya no tienen, hermano, interés. Ya no hay principios bíblicos en los hogares. Pero no es porque ha venido el ataque por fuera, claro que sí, que hay influencia mundana, está, hermano, el ataque del diablo afuera, pero el principal, hermano, hechor de que el hogar fracase, hermano, son básicamente y prácticamente y en la mayoría de las veces gente de adentro. Adentro de los hogares, porque no hay acuerdo, no hay comprensión. En esta mañana le voy a hablar acerca de alrededor de unos 10 o 15 pasos de cómo puede destruir su hogar. Número 1, tenga en poco a Dios. Cuando nosotros no tenemos en cuenta a Dios, hermano, es no tener en poco su palabra. Conocemos ese pasaje muy conocido, muy popular, de 2 de Samuel 12, 9 a 14. Vaya conmigo a su Biblia. Vamos a usar Biblia en esta mañana. 2 de Samuel, ya sé, pastor, qué va a decir, ya sé para dónde va, pastor, pero cuando hemos aprendido, hermano, cuánto nosotros estamos interesados en tomar en cuenta lo que Dios quiere enseñarnos, de tomar en cuenta lo que Dios quiere, hermano, darnos para que nuestra casa esté fundada en la roca, que no sea destruida.
Pero muchos están haciendo lo opuesto y por eso están perdiendo sus hogares. Muchos están haciendo lo contrario y por eso están perdiendo sus hijos, están perdiendo sus matrimonios y no se dan cuenta, hermano, de la magnitud del problema que están, hermano, que tienen enfrente. Segundo de Samuel 12, mire la palabra de Dios, por favor. Acompáñeme, por favor, colabore conmigo en esta mañana, poniendo atención y yendo a su Biblia. Necesito su ayuda. Trabajemos juntos en el mensaje y nos vamos a llevar una bendición grande. Segundo Samuel 12, 9 al 14. La palabra del Señor dice así: ¿por qué tuviste pues en poco la palabra de Jehová? Y dice la palabra del Señor que Natán, hermano, le refuta y le exhorta a David diciendo: haciendo lo malo delante de sus ojos. Tener en poco la palabra del Señor nos lleva con mucha facilidad a hacer lo malo delante de Dios. Teniendo en poco la palabra del Señor es ignorar los principios, es ignorar los mandamientos, es ignorar el consejo de Dios. Cuando a nosotros no nos interesa nada Dios en nuestra vida, hermano, lo primero que vamos a hacer es, hermano, ignorar su palabra. Su palabra no tiene cabida en nuestra vida, no tiene cabida en nuestro matrimonio, no tiene cabida en nuestros hijos. Nuestros hijos no son instruidos con la palabra de Dios porque tenemos en poco la palabra del Señor. ¿Quiere destruir su hogar? Tenga en poco a Dios. Tenga en poco a Dios, que no le interese Dios. No interesarle a Dios significa de que no le interesa la palabra del Señor. Palabra de Dios no se menciona en los hogares de cristianos hoy en día. La palabra de Dios no es prioridad. No es importante el programa, es importante el show, es importante el juego, es importante el paseo, es importante andar con los compadres, la comadre, la novela, pero palabra de Dios, hermano, ha sido dejada en el olvido, ha sido dejada, hermano, en último lugar en la vida de muchos cristianos. ¿Cómo vamos a tener victoria y cómo vamos a tener hogares fuertes, firmes en la roca si la palabra del Señor no es importante ni prioridad en nuestros hogares? Tener en poco la palabra de Dios es tener en poco a Dios mismo. Y la palabra del Señor dice que entonces hay un proceso y el proceso es hacer lo malo delante de sus ojos. No es solamente hacer lo malo, pero hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Lo que nos lleva a pensar es que estamos desafiando a Dios. Yo siempre creo eso, hermanos. Cada vez que yo hago algo malo o hacemos algo malo, lo primero que hacemos es porque hemos ignorado, hemos bloqueado palabra de Dios. No ha sido accesible a nuestra vida porque tenemos corazones, hermano, insensibles a la palabra del Señor. Ya no hay sensibilidad, ya no hay, hermano, interés en la palabra del Señor. ¿Quiere destruir su hogar, su matrimonio, sus hijos? Tenga en poco a Dios. Que Dios no importe en la casa. Primer paso para destruir un hogar, tener en poco a Dios. Dios no se debe de mencionar en esa casa. Prohibido leer Biblia. Prohibido tener estudio bíblico. Prohibido tener altar familiar. Pastor, ¿por qué dice eso? Porque no lo está haciendo de todas maneras. Y no quiero generalizar, porque todavía hay buenos cristianos. No quiero generalizar, hermano, pero son pocos los cristianos que durante la semana abren la palabra del Señor, abren su Biblia. Tienen en cuenta a Dios, se guían, hermano, de acuerdo a la voluntad de Dios, teniendo en cuenta quién es Dios. La palabra del Señor dice que David cometió un grave pecado delante de Dios. ¿Por qué? Porque el primer paso fue sacar la palabra de Dios de su vida, sacar a Dios de su vida, tener en poco a Dios. Nadie que tiene en poco a Dios se va a salir con la suya. Cuando tenemos en poco a Dios, no estamos hablando de tener en poco un amigo, un compañero del trabajo, un compadre, un hermano, una hermana. Estamos refiriéndonos a tener en poco a Dios. Dios, el creador del cielo y la tierra. Dios, el que merece la honra y el respeto de su pueblo. ¿Cómo vamos a tener hogares estables si no hay Dios en nuestra vida? Nuestros hogares van a ser destruidos. No hay un común acuerdo en la familia, en la esposa, con los hijos, de que debe de existir palabra de Dios. Palabra de Dios nutre, palabra de Dios dirige, palabra de Dios instruye, palabra de Dios es la que nos ayuda a nosotros, hermano, a hacer las decisiones correctas del diario vivir. Palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. Pero cuando no hay palabra de Dios, hermano, tenemos en poco a Dios.
Los hijos ya no respetan a Dios. No tienen temor de Dios. Hablamos de Dios, otra vez. La iglesia, la Biblia. Cuando antes había un fuego en el corazón de ellos, había un deseo de, hermanos, saber más de Dios, de conocer más de Dios. Ahora con sus actitudes, con su estilo de vida, hermano, por causa de nosotros, estamos destruyendo nuestra casa, hermano, y hemos implantado con influencia un mal ejemplo en sus vidas, y ahora ellos tienen en poco a Dios en sus vidas. Van a sufrir nuestros hijos. Vamos a llorar un día nosotros, si tenemos en poco a Dios. Número 2. Sea mentiroso. Échese una mentira de vez en cuando. O sea, ya un estilo de vida suya. Tenemos un ejemplo en la palabra de Dios, bien interesante. Vaya conmigo al libro de Proverbios 6:16. Miren que dice la palabra de Dios. Proverbios 6:16 al 19. Sí que estoy correcto en esto. La palabra del Señor dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Dios no lo aprueba. Dios está desagradado de esta actitud. Y dice: los ojos altivos, la lengua ¿qué? Mentirosa. La lengua mentirosa. ¿Por qué, hermano, en la comunidad cristiana, nosotros como hijos de Dios, nos hemos vuelto tan mentirosos? ¿Se ha preguntado alguna vez eso? Oh, no puedo, porque cualquier, hermano, mentira sacamos por tratar de salir o voltearnos a la responsabilidad que tenemos que confrontar. Y nos hemos vuelto tan mentirosos. Antes no era así. Miéntele a tus hijos, miéntele a tu esposa, miéntele a tu esposo. Vas a tener tu casa destruida. Tu casa, tu hogar se va a destruir, tu matrimonio se va a destruir porque mientes constantemente. Te van a agarrar en la mentira tarde o temprano. Dios no lo aprueba. Nadie te va a ayudar en la mentira. Solamente aquel mentiroso con el cual te juntas o la mentirosa con el cual te juntas. Miéntele a tus padres y tu casa puede ser destruida por la mentira que estás trayendo en tu hogar, joven, señorita. Mire qué triste es la tragedia que estamos viviendo en estos días. Muchachito de 15 años matar a sus propios compañeros en la escuela. ¿Por qué? Porque papá y mamá, hermano, están de acuerdo con eso. No había problema de que él tuviera una arma. Y ese será el alcahuete y otro punto que tengo por aquí. Pero cuando somos mentirosos, hermano, Dios se desagrada de nuestra vida, de nuestra actitud. Mira el versículo 17, la palabra del Señor lo que dice: los ojos altivos, la lengua mentirosa. La lengua mentirosa, gente que anda hablando mentiras alrededor, hablando mentiras, le saca la vuelta siempre con mentiras y mentiras y mentiras. Hermano, nunca va a haber un hogar establecido, nunca va a haber un hogar firme, una casa firme, hermano, si estamos mintiendo nosotros. Vaya a Hechos, por favor, el resultado de la mentira. Mira lo que dice la palabra de Dios, Hechos 5. Vaya a su Biblia, quiero que vaya a su Biblia, la vea, por favor, la lea, hermano. Hechos 5, versículo número 11. La palabra del Señor dice así, desde el 1 al 11, perdón. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Oiga bien. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo: Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que qué, hermanos, mintieses al Espíritu Santo? Y quiero hacer un paréntesis ahí y quiero hacerle a usted, hermano, saber de que no le podemos mentir a Dios. No se le puede mentir a Dios. Eso es una locura pensarlo. No se le puede mentir a Dios, porque ella no, dice Satanás, tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, o por lo menos pensaste mentir al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola. No se te quedaba a ti. Dice, no había ningún problema. Si la retenías, esa propiedad, pues era tuya. Tú podías disponer con ella lo que querías. Y dice la palabra del Señor: ahora,
pero ya vendida o vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué? Porque él había propuesto y había dispuesto dar la ofrenda a la iglesia. Y por eso es confrontado con el hermano por medio del apóstol Pedro, diciendo: ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? Y le vuelve a mencionar: no has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. No podemos pasarnos la vida mintiendo, hermanos. Tenemos que pararnos firmes, tener carácter, hermanos, ser valientes y confrontar la verdad, aunque la verdad no sea muy agradable. La verdad confrontada trae medicina y solución a los problemas y a las circunstancias en las que nos encontramos. Pero cuando estamos mintiendo todo el tiempo, hermano, yo no entiendo tanto joven que le gusta mentir. Yo no entiendo tanto joven que le gusta mentir. Por todo mienten. Por todo mienten. Qué triste la historia que vivimos hoy en día. La palabra del Señor dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y ¿qué? Expiró. Caducó. ¿Qué significa? Murió. Y la palabra del Señor dice: y vino temor a todos los que los oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste? ¿Por qué te pusiste de acuerdo en esta mentira? Mentir no le agrada a Dios. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 que abomina su alma. Y el versículo 7 del capítulo 6 de Proverbios dice: los ojos altivos, la lengua mentirosa. La lengua mentirosa, dice la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor más adelante en el 9, dice: he aquí a la puerta dice los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron ¿qué? Muerta. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Hermano, mentir no es correcto. El mentir no debe de ir de acuerdo a los principios que el Hijo de Dios debería de tener. No podemos pasarnos todo el tiempo mintiendo. ¿Quieres destruir tu casa? Miente. Miéntele a tu esposa. ¿Por qué vienes a esta hora? Oh, me agarró la tarde del trabajo. Oh, ¿por qué viniste a esta hora de la escuela? Me quedé en deporte. Y andaban jugando con los compadres allá afuera. Qué triste es saber que los jóvenes, los hijos, le mienten a sus padres diciéndoles que han estado en un lado cuando han estado en casa de compañeros haciendo cosas, hermano, no correctas. Yo te puedo contar de casos. Te puedo contar de lágrimas, hermano, y de situaciones, hermano, que yo tengo que confrontar, motivar, anhelar y exhortar a los jóvenes a que paren de mentirle a sus padres. No es bueno, no es correcto, no te estás haciendo un bien, estás destruyendo tu vida y la vida de tus padres y tu casa misma. Número 3, sé un farsante. ¿Qué es eso, pastor? Pues pretender ser cristiano y no ser. La palabra del Señor dice que es como ser un hipócrita, ¿verdad? Fingir una fe que digo tener y no la tengo. Decir y exigir en mi casa de que se deben de hacer las cosas a este modo, a la palabra del Señor, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, pero yo no hacerlo. Ese es ser un farsante, ese es ser un hipócrita. Mire conmigo Isaías 32:6. Isaías 32:6. Pastor, está tremendo esto. Vamos a la palabra de Dios. ¿Quieres destruir tu casa? Sigue fingiendo tu fe. Sigue fingiendo tu cristiandad. Sigues fingiendo que eres un papá cristiano o una mamá cristiana cuando en verdad tú sabes que no lo eres. Mira el 32:6 del libro de Isaías. 32:6, la palabra del Señor dice, porque dice la palabra del Señor, el ruin, Isaías 32:6, por favor, el 5. El ruin nunca más será llamado generoso,
ni el tramposo será llamado espléndido, porque el ruin hablará ruindades, y su corazón fabricará ¿qué? Iniquidad, para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. ¿Qué significa eso, pastor? De que nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, hermanos, y cómo el comportamiento que debemos de tener, y tener carácter de pararnos y tratar de vivir lo mejor posible cerca a los preceptos bíblicos, y no lo estamos haciendo. No estamos mostrando fidelidad, lealtad a Dios, a gratitud al Señor, hermano, y nuestros hijos ven la falsedad de vida que llevamos todos los días. Ellos se dan cuenta que no somos fieles delante del Señor. ¿Cómo puedes pensar que vas a tener hijos fieles, un matrimonio fiel, que alabe, agrade a Dios, cuando nosotros estamos siendo falsos en nuestro vivir delante del Señor? No estamos bien delante del Señor. Fingimos. Tenemos una fe, hermano, fingida. Somos hipócritas. Lucas 18:11. Pretendemos, y es fácil pretender. Es fácil decir soy cristiano, es fácil decir voy a la iglesia Bautista Fundamental Emanuel, o voy a la iglesia de la Mía 7. Es fácil eso. Y la gente dice, uy, no, hombre, ya no quiere ni siquiera venir la gente aquí, ¿verdad? Que dice, no, hombre, ahí vas. Ojalá que nos digan, y si todos los cristianos son como nosotros, mejor no voy. Amén. La palabra del Señor dice aquí el 18:10, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era ¿qué? Publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Oiga bien, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y los hay. Hay gente que tiene esta actitud. Yo no soy igual a aquel. Yo no soy igual a fulano, igual a fulana, igual a mengana. Yo soy diferente. Por lo menos yo voy a la iglesia. Por lo menos yo hago esto. La palabra del Señor dice que esa es una actitud de fariseo. Los fariseos eran conocidos por ser gente que demandaban un estilo de vida que ellos no practicaban. Los fariseos eran conocidos por, hermano, poner cargas pesadas a la gente y ellos no están dispuestos a llevarlas. Jesús los confrontó de esa manera, y la palabra del Señor dice aquí, dice, yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que está conmigo. Da risa, ¿no? Y cuando nos paramos la nariz y empezamos a decir, por lo menos yo no he hecho tanto como este, por lo menos yo no soy como este, y nuestros hijos empiezan a ver la actitud que tenemos en otro lado y empiezan a comparar lo que decimos allá afuera y lo que somos en casa. El hogar se empieza a deteriorar porque lo que estamos haciendo, hermano, es fabricar, hermano, solamente actores. Lo que estamos haciendo es fabricar solamente hijos que van a pretender ser cristianos y no ser. Y van a actuar de la misma manera con nosotros. Y van a decir ser limpios y correctos, hermano, cuando están viviendo una vida diferente a sus espaldas y a las mías. Tenemos que entender que nosotros tenemos que ser correctos en lo que hacemos, no fingir nuestra fe, hermanos, no ser hipócritas, no ser farsantes, pero lo contrario es destruir nuestra casa. Y aquí el fariseo decía, no soy, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Miren lo que está diciendo, se está chuleando a sí mismo. Está diciendo, yo soy mejor que todos. Tengo noticia para usted, no hay nadie mejor que nadie. Todos somos iguales delante de Dios. Todos somos pecadores, todos le fallamos al Señor y todos necesitamos, hermano, del Señor y su ayuda y su socorro. Amén. Pero no podemos creernos nada. La palabra del Señor es bien clara y específica y dice, el que piense que está firme, mire que no caiga. No se crea usted ser algo que no es. Sus hijos lo conocen muy bien, su esposa lo conoce muy bien, su esposo lo conoce muy bien. No piense ser la hermana, hermano, que es fiel, trabajadora, servidora delante del Señor, y en su casa usted no sea la persona que dice ser. Por eso muchos maridos no quieren nada con Dios, pero no es excusa tampoco.
para que el marido no se levante y camine con el Señor. Porque es la responsabilidad primordial de un esposo que se levante y dirija a sus hijos y motive e inste a su familia a vivir para Dios, a agradar a Dios, a caminar a Dios. Es la responsabilidad del hombre. Pero muchos se escudan: si yo no veo un cambio en ti, pues no tampoco yo. Ándale pues. Digo yo, ¿y qué tiene que ver tu mujer? Si tú no cambias, yo no cambio. Si tú no haces, yo no hago. ¿Y el chupón dónde te quedó? ¿Dónde te quedó? Porque se la pasan llorando toda la vida. Y yo estoy cansado, hermanos, de que hogares se estén destruyendo por la falta de carácter que muchos hombres tienen. No se pueden parar, amarrarse los pantalones de hombres y decir: vamos a echarle gana, es mi culpa. Cada fracaso que hay en los hogares, y cada división que hay en los hogares, y cada destrucción que hay en los hogares, y cada necesidad que hay en los hogares, es culpa del liderazgo de los hombres. No le eche la culpa a nadie. Es culpa del hombre, es culpa del hombre. Siempre va a ser culpa del hombre. Porque es el líder, es el modelo, es el patrón, es el molde, es la figura varonil. Es el hombre que tiene que mostrar lo que Dios quiere que haga con su familia, porque es el pastor de su casa. Destruye tu casa, fácil, sé un farsante. Nosotros no somos como los demás, hijo. Por lo menos vamos a la iglesia, a que sea pues una vez a 2 meses, una vez cada 6 meses, pero vamos. ¿Quieres destruir tu casa? Cuando tus hijos te digan: papá, yo voy a ir a la iglesia como tú ibas. Como tú ibas, mamá. Porque no es importante la iglesia. Y sean unos falsos como tú, entonces vas a ver la consecuencia de lo que has sembrado. ¿Quieres destruir tu casa? Es fácil destruirla. Número 4, maltrata a tu esposa. Maltrata a tu esposa. Tus hijos lo están observando. Y tus hijos van a pensar de que gritarle, golpear e insultar a tu esposa y agarrar de las greñas a tu esposa es algo común que se debe de hacer. Y el hombre debe de predominar como una bestia en la casa. Los hijos ven y van a decir: es normal, porque mi papá lo hacía. Es normal, porque mi papá lo practicaba. Le daba de patadas a mi mamá, le daba de golpes a mi mamá. Y yo tengo que hacer lo mismo para que esta vieja entienda. ¿Quieres destruir tu casa? Envenena la mente de tus hijos con malas informaciones y malas acciones, maltratando y faltándole respeto a tu esposa. Génesis 2:18, acompáñenme por favor. Génesis 2:18. No sé si ya se acabaron los amenes, yo sabía que no iba a haber muchos amenes en este mensaje. Génesis 2:18. Jesús dice que una casa dividida entre sí misma, que no permanecerá. Una casa dividida contra sí misma, ¿qué, hermanos? No permanecerá. Hábleme, cristiano, por favor, para saber que está conmigo. Génesis 2:18. La palabra del Señor dice así: y dijo Jehová Dios, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté, ¿qué? Solo. Le haré, ¿qué? Ayuda idónea para él. Dice Dios: me da tristeza el hombre que esté solo. No es bueno que esté solo. Solo no es bueno que el hombre esté. Y dice: le voy a hacer ayuda idónea. La mujer es ayuda idónea para el hombre. Proverbios 18:22, por favor. Proverbios 18:22. Mire qué bendición. Aquí es una promesa que Dios da. Me encanta este Proverbios. Vaya conmigo a su Biblia. No oigo las hojas pasar de su Biblia. Estamos en la iglesia, use su Biblia, use palabra de Dios. Pasos para destruir tu casa. Pasos para destruir tu hogar. 18:11 del libro de Proverbios. Perdón, Proverbios 18:22. La palabra del Señor dice así: el que haya esposa, haya ¿qué? El bien. Y alcanza, ¿qué? La benevolencia de Jehová. ¡Qué bendición! Los que tenemos esposa somos bendecidos. Aparte porque Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, y Él diseñó a una mujer para Él. Dios diseñó para el hombre a una, ¿qué?
mujer. Diga conmigo, hermano, Dios diseñó una ¿qué? Una mujer. No diseñó a Ramón, a Pedro, a Juan. No diseñó a Bartolomé para el hombre. Diseñó una ¿qué? Mujer. Diseñó una mujer para él, porque vio que no era bueno que estuviera solo. Y la Biblia dice, el que haya esposa, no dice el que haya esposo. El que haya esposa, no le cambies al plan divino de Dios. Pero muchos andan buscando esposo. Esposa, haya el bien. Qué bueno que usted tiene una esposa que camina con Dios, una esposa que le está echando ganas, una esposa que lucha. Pero si usted maltrata a su esposa porque quiere formarla con su carácter venenoso, su actitud, hermano, egoísta, entonces usted está destruyendo su casa, está destruyendo su matrimonio, está destruyendo su hogar. Qué bendición tener esposa, qué bendición que Dios nos haya dado una mujer para poder apoyarnos en ella, hermano, echar mano a la vida, hermano, crear los hijos, hermano, educar a los hijos, instruir a los hijos, amar a los hijos, hermano, casarnos y envejecer juntos. Hermano, ser viejitos los dos. Estaba mirando el otro día, no se lo diga, pero mi esposa decía, wow, cada día te veo más hermosa. Ella me dice, ¿por qué? Porque te veo canas. Y dice, ay caray, ya me estoy poniendo vieja. Y le digo yo, no te preocupes, yo siempre te veo igual. Siempre te veo de la misma manera como antes, de hace 32 años atrás. Mirar a mi esposa y agradecerle a Dios por ella. Ha sido una bendición para mi vida. Me ha aguantado, me ha soportado, me ha atendido cuando no lo merezco y no he respondido de la misma manera, hermano. Cuando la palabra del Señor dice que es una bendición tener una esposa porque es ayuda idónea, alcanzo la benevolencia de Jehová. Mire que dice la palabra de Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro en su Biblia, hablando de ese punto. Vaya a su Biblia, por favor, Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7 en su Biblia. Ya les cayó el 20 a muchos, no están leyendo su Biblia. Ya no oigo pasar las páginas. No se agüiten, hermanos. Ame a su esposa y va a ver, todo va a cambiar. Maltrate a su esposa, las cosas se van a terminar. Usted va a tener un hogar desolado, como que el desierto ha pasado ahí. Usted va a ver ahí, hermano, como que aquí pasó la guerra mundial en esa casa. Cuando la esposa, hermano, se pone en huelga y renuncia a ser la cocinera, a ser, hermano, la sirvienta, a ser la que lava, hermano, esa casa se siente como desolada. ¿Por qué lo dice, pastor? Porque ya he pasado por ahí. Y usted sabe lo que estoy hablando. No hay comida caliente, no hay ropa lavada, no hay nada de esto. Hermano, se ve desolación total, porque la esposa es ayuda idónea, es una ayuda múltiple, lo cual usted y yo no podemos desempeñar. Dios la diseñó de tal manera para que nos echara la mano y fuera, hermano, apreciada por nosotros. La palabra del Señor dice en Primera de Pedro 3:7 lo siguiente. Mire que dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 3:7. ¿Están conmigo, hermanos? Dice la Escritura de la siguiente manera: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, ¿qué? Sabiamente. Y muchos hombres no tienen sabiduría para tratar con las esposas. Son ordinarios, son ásperos, son groseros. No tienen, hermano, ni siquiera la dirección para tratar con las mujeres. ¡Ya vine! ¡Junta la comida! Ya te dije que no me gusta eso. Y la esposa ahí temblando y preocupada. Ya llegó el monstruo de la laguna. Ya llegó el ogro. Y los niños, en vez de salir corriendo a recibir a papá, salen corriendo a esconderse de papá. Y pensamos que ya llegó el rey de reyes. Cuando no podemos tener carácter de ser cristianos leales delante del Señor. Tenemos en poco a Dios, mentimos, somos farsantes y maltratamos a la esposa. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, que sabiamente, dando que honor. ¿A quién? Gracias. Solo 2 varones leyeron. Dando honor ¿a quién? A la mujer. Romanos dice, honor a quien honor que merece. Respeto a quien respeto.
Ay, esta vieja ya me tiene cansado. Ay, esta vieja que no sé qué. Ay, esta vieja. ¿Quién te mandó? El matrimonio es para hombres. El matrimonio es para hombres. Amén. El matrimonio es para hombres que quieren, hermano, entender que van a tener una mujer, la van a cuidar, van a ser responsables por ella, con ella, la van a amar, la van a respetar y le van a dar el lugar que ella se merece. Para que los hijos vean que la mujer se debe de respetar. O usted va a querer que a su hija cuando se case le falten el respeto, ¿no, verdad? Entonces aprenda, hermano, aprenda hoy, papá, a respetar a su propia esposa para que sus hijos varones respeten a sus mujeres en el futuro. No destruya su casa. Esa es la palabra del Señor ahora aquí, sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Wow, como a vaso más frágil, delicado, con manos sencillas, delicadas. Yo veo a mi esposa frágil y la veo tan delicada y digo yo, mire, yo no puedo tolerar que alguien le falte respeto a mi esposa. Cosas que yo no puedo tolerar en mi vida es que alguien le falte respeto a mi esposa. A mí, hermano, me sale humo. Y yo pongo quieto a quien sea. Conmigo se puede meter, pero con ella no. Porque ella es indefensa. Es una mujer. Hombre con hombre. Así sean mis hijos. Hombre con hombre. Y gracias a Dios que ellos han aprendido a respetar a su madre. Nunca han mirado a su papá levantar la mano a su mamá. Nunca han mirado a su papá agarrar el cinto y decir, te voy a cintarear para ver si aprendes, si agarras la onda. ¿De qué establo vienes? ¿De qué rancho saliste? Aprende, ya tienes años en la iglesia, ya tienes tanto tiempo en la iglesia y en vez de edificar tu casa la estás tirando, destruyéndola, acabando con ella poco a poco. Hermanos, la base fundamental es en el matrimonio, en el hogar, la familia. Es tu esposa, cuídala. Cuídala, tú no andas con 9 meses en la barriga un bebé. Somos bien chillones con una enfermedad, una gripita ahí, tirado en la cama, tráeme, sírveme, atiéndeme. Y cuando ellas están enfermas, como moqueando, sufriendo con calentura, y andan haciendo y hermano, ¿por qué? Porque nosotros no podemos hacerlo. Un triste trapo no podemos lavar. Un triste trapeador no podemos pasar. Ni siquiera el plato donde comemos podemos lavar. ¿Por qué? Porque estamos expectando que nos sirvan y nos sirvan y nos sirvan. Efesios 5:25 en su Biblia. Efesios 5:25 en su Biblia. Vaya conmigo, hermano. No se agüite. Hermano, siga adelante. Sea fiel. Adelante, varones. Se le gana, hermanas. Jóvenes, atiendan la palabra de Dios. 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como que Cristo amó a la iglesia. Wow, espérese. Ay. Ya me la puso difícil, pastor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿qué? Y se entregó a sí mismo por ella. Creo que vamos a tener una segunda parte esta noche de este mensaje. Vamos a llegar. ¿Cómo destruir tu casa? Parte 1. Y si te interesa, ven en la tarde, va a haber parte 2. Amar a vuestras esposas, a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Él murió en la cruz por la iglesia. ¿Cuánto usted, hermano, está dispuesto a hacer por su esposa? ¿Eres capaz de dar la vida por ella? Por ella, pastor, y yo sigo trabajando para cuidar de mis hijos. No la vas a hacer. Sin esposa no la hacemos. ¿Usted entiende eso? Sin esposa no la hacemos. Donde sea que te encuentres, quien sea que seas, si has tenido tu hogar, tu matrimonio, tu vida como familia, sin esposa no lo haces. ¿Sabes por qué? Porque Dios diseñó ese plan. Dios diseñó esta forma. El que haya esposa y el bien y la benevolencia de Jehová.
Y vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera ¿qué? Solo. Le haré ayuda idónea. Y usted no entiende esos dos pasos, maltrata a su esposa. Primera de Pedro 3:7 dice que tenemos que vivir con ella sabiamente. Pero también dice más adelante de ese versículo, para que nuestras oraciones no sean ¿qué? Estorbadas. Por eso, hermano, nosotros no recibimos respuesta de Dios. Número 5. Pasos para destruir tu casa. No tengas comunicación con ellos. Nunca te comuniques con tu familia. Nunca te comuniques con tus hijos. Nunca te comuniques con tu esposa. Nunca te comuniques con nadie de tu casa. Mira, cuando hay una casa donde hay familia, esposa, donde hay un matrimonio, donde existe hijos, y no hay comunicación, ya sea por cualquier lado, de los hijos, de la esposa o del esposo, no existe comunión, no existe relación, no se sabe lo que está pasando por la falta de comunicación. El hombre se cierra, no habla, la mujer se le pregunta qué tiene, qué le pasa, nomás te veo llorar, y qué te pasa, y hasta a veces llega uno al punto de desesperarse. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? Nada, nunca tienen nada. Comunicación es importante. Los hijos, ¿qué te pasa? Nada. ¿Por qué no hay comunicación? Factores, porque no existe comunicación en la casa. Número 1, falta de sabiduría en ayudar. No ayudamos correctamente. Gritamos, golpeamos y ofendemos si algo está ocurriendo en la vida de esos muchachos. No tienen confianza en comunicarse con los padres. Ese hogar se está desintegrando, se está destruyendo porque no hay comunicación con los padres. Y un hijo que no tiene comunicación con sus padres es un peligro rápido, eminente, que tiene que, hermano, descubrirse lo más antes posible, porque va a empezar a tener comunicación con gente allá afuera que no los van a llevar a buenos pasos. Abra los ojos, por favor, cristiano. No podemos estar viviendo en un mundo de fantasía que nos hemos creado cuando tenemos un mundo real que ataca, destruye, hermano, y consume a nuestros hijos. Tenemos que estar alertas y atentos. Tenemos que comunicarnos con nuestros hijos. Y si tenemos que pedir perdón, pida perdón. Bote su cochino orgullo, pida perdón para que sus hijos vean que usted, papá, tiene el carácter y la capacidad de decir: fallé, me equivoqué, perdóneme, discúlpeme, ¿qué puedo hacer? Quiero reparar el daño, quiero arreglar la situación. Y ellos aprendan de tener carácter, de decir: mamá, fallé, papá, me equivoqué, y tengan comunicación y una linda relación. Pero sin comunicación no hay relación. ¿Por qué cree que los matrimonios se desintegran? Porque no hablan. ¿Qué te pasa? Yo sé de algo. ¿De qué de algo? Solo yo sé. ¿Qué está pasando? Ya descubrí. ¿Qué descubriste? Ya te vas a dar cuenta un día. Comuníquese. Cuando las cosas están sucediendo, es importante comunicarse para darle seguimiento y darle solución a través de la comunicación. Cuando hay desacuerdos en el hogar, en el matrimonio, hermano, y hay un desacuerdo grande, a través de la comunicación se restablece, se edifica otra vez la relación y se vuelve a tener una relación aún más fuerte que la que antes se tenía. La reconciliación es lo mejor que puede existir en la vida de alguien que, hermano, ha fallado. Por eso encontramos en la palabra de Dios la palabra reconciliarnos con Dios, porque hemos entendido que hemos fallado, hemos fracasado en el intento, nos equivocamos y pedimos perdón a través de la comunicación en la oración con Dios. ¿Alguien está conmigo? Comuníquese. ¿Qué te pasa, joven? Dile a tu papá, a tu mamá, ¿qué te pasa? Es que no me va a ayudar, pastor. Ese es el problema. Es que él dice ser cristiano y cristiana, pero usted lo conociera en la casa, pastor. Yo sé, es un fariseo. Qué difícil que los jóvenes tengan confianza con alguien que no es lo que dice ser. Qué difícil es alguien, un hijo, una esposa que tenga confianza con un esposo que sea mentiroso. Ya perdió tu confianza. Ya te agarró en la mentira. O que tengas en poco a Dios y no sabes para dónde vas.
no tengas dirección en tu vida. O que la maltrates y digas, esta es la última que te doy. Ya después ya no. No, ya no te va a creer. Te va a tener miedo. Respeto es transformado en miedo y en temor. Y la mujer no respeta, te tiene miedo. Y qué triste es que una mujer viva bajo miedo, dominada por un hombre que es predominante, golpeador y abusivo, y no lo respete. Es un peligro porque a la vuelta de ti, a tus espaldas, muchas sorpresas puedes encontrar si esa mujer no está bien parada delante de Dios. Te vas a sorprender un día. Te vas a sorprender un día. No tengas comunión con tus hijos. No tener comunión, el último en este punto es, estás separando y aislando tu relación que debes de tener con ellos. Siguiente punto, no leas tu Biblia. Que no te vean leyendo la palabra del Señor. Que te vean más en el teléfono, que te vean más en la televisión, que te vean más haciendo otras cosas que no te edifican tu vida. Mateo 22, 29, vamos a la palabra de Dios. Mateo 22, 29, pasos para destruir tu casa. Pasos para destruir tu hogar. El Señor Jesucristo dijo, una casa dividida contra sí misma, ¿no qué? Permanecerá. No permanecerá. Mateo 22, 29. Mateo 22, 29. No lea su Biblia. Le va a hacer bien usted. Va a hacer decisiones incorrectas. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, erráis, ¿qué? 22, 29 de Mateo. ¿Están conmigo, hermanos? Acompáñenme por favor en la lectura. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando, ¿qué? Las Escrituras y el poder de Dios. Cuando ignoramos palabra de Dios, ignoramos el poder de Dios y, hermano, nosotros erramos. Hacemos siempre lo malo porque palabra de Dios no está presente en nosotros. No tenemos principios para nosotros actuar, para accionar. Accionamos solamente por instinto, el instinto de hombre, el instinto humano, hermano, lo que estamos acostumbrados a hacer todo el tiempo. La palabra del Señor dice, erráis, ignorando las Escrituras. Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Oh, cómo se falla, cómo se equivoca uno cuando uno ignora la palabra de Dios. Cómo es engañado tan fácilmente. Cómo es llevado de un lado para otro cuando se desconoce lo que la palabra de Dios dice. En el libro de Oseas 4:6, la palabra del Señor dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. ¿Le faltó qué? Conocimiento de la palabra de Dios, conocimiento del poder de Dios, conocimiento de lo que era Dios, conocimiento de lo que podían hacer. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No lea su Biblia, usted va a actuar y va a reaccionar y va a decidir a su manera, en su propia opinión. Cuando la palabra del Señor dice todo lo contrario, que no nos apoyemos en nuestra propia opinión. Contrario a esto, vemos un pasaje en el libro de los Hechos 17, vaya conmigo a su Biblia, Hechos 17, me estoy tratando de apurar, hermanos, colabore conmigo, por favor. Hechos 17, ¿ve lo que dice la palabra de Dios? Versículos 10 y 11. Versículos 10 y 11. Hechos 17, 10 y 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos, pero quiero que vea usted aquí, hermano, dice la palabra del Señor, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda ¿qué? Solicitud, atentos, interesados, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Están diciendo, nos acaban de predicar la palabra de Dios, pero ¿será así? Vamos a ver la palabra que dice. Vamos a apoyarnos en lo que Dios dice. E iban a la palabra de Dios y miraban la palabra del Señor y decían, sí, así es. No nos están engañando, no nos están dando a tole con el dedo. Están diciendo palabra de Dios. El cristiano que dice, es que allí dice,
Allí dice, ¿dónde dice? La Biblia dice, ayúdate que te ayudaré. ¿Dónde dice eso? Oh, la Biblia dice, y la Biblia dice, ¿dónde dice eso? Ignoramos, erramos cuando ignoramos palabra de Dios, hermanos. No podemos vivir ignorantes a las Escrituras. En el libro de Juan 5:39, por favor, vaya conmigo a Juan 5:39. Juan 5:39 en sus Biblias, lo que dice la palabra de Dios. Juan 5:39. Usted no lee su Biblia, usted no tiene, hermano, base, no tiene respaldo para poder orientar, ayudar, aconsejar, instruir, animar, alentar a su familia. No tiene base, está vacío. Juan 5:39, la palabra del Señor dice aquí, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis ¿qué? Vida eterna, y ellas son las que ¿qué? Dan testimonio de mí. Jesús diciendo, escudriñe, escudriñe, busque en las Escrituras. Dice, ¿por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y dice Jesús, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo que quiere decir es que la palabra de Dios habla de Jesucristo, de sus milagros, de su misericordia, de su bondad, de su paz, de su amor, hermano, y de todo lo que Él puede hacer y ser en nuestra vida. Dan testimonio de Jesús, dice la palabra del Señor. Qué interesante es conocer Biblia. Qué interesante es en el tiempo que vivimos, hermano, conocer palabra de Dios y estar estables en la palabra del Señor. El Señor dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a aquel hombre que vino y edificó su casa sobre la arena. El que dice, el hombre que fue imprudente, el insensato, el que no le interesa su casa, no le interesa su familia, oye palabra de Dios, le sale por aquí, ya fui a la iglesia, un mensaje más, ya cumplí, hermano, no es religiosidad, no es un compromiso, es una necesidad que debe de haber en el corazón, en la vida, en el hogar, en la familia, en los hijos, en el matrimonio de cada uno de los del pueblo de Dios. Una necesidad urgente. Necesidad. En el tiempo que vivimos, el conocimiento de las Escrituras debe de hacerse una necesidad para poder vivir, estar fuertes, estables, hermano, y reconocer cuál es la mentira, la falsa doctrina, cuáles son los engañadores, cuáles, hermanos, son los lobos rapaces que devoran a la iglesia. ¿Quién nos quiere robar a nuestros hijos? ¿Quién quiere destruir el matrimonio? ¿Quién quiere destruir nuestra casa? ¿Quién quiere invadir en nuestras casas, hermano? Tenemos que conocer palabra de Dios. Pero cuando usted no lee palabra de Dios, está destruyendo su casa, está destruyendo su familia. Yo les he dicho, no quiere leer, oiga palabra de Dios. Agarre su teléfono y en vez de estar viendo tanto TikTok, y en vez de estar viendo tanto YouTube, en vez de estar viendo tanto Instagram y tanta basura cochina ahí, agarre su teléfono y oiga palabra de Dios. Descargue la Biblia, Reina Valera, oiga palabra de Dios, memorice palabra de Dios. Le va a hacer un bien a su alma, va a descansar, va a tener frescura en su corazón y ánimos para vivir con Dios, y ánimos para estar cerca de Dios, y sobre todo humildad para servir a Dios. Solamente ocurre a través de la palabra de Dios. Yo no sé usted, hermanos, pero yo no quiero destruir mi casa. Yo quiero que mi casa tenga éxito, que mis hijos tengan éxito y logren sus sueños, sus metas, lo que se han planeado hacer. Yo quiero terminar en mi vejez con mi flaquita. Yo quiero terminar en mi vejez con mi esposa. Yo quiero estar con ella y ella al lado mío, y quien se vaya primero, y nos hemos hecho una promesa. Y la promesa es, vamos a envejecer juntos. 1, es la primera promesa. 2, quien se vaya primero, y vienen los demás, y no les interesa. Amén. Estoy jugando. Pero no hemos hecho promesas, y nos hemos hablado uno al otro, y hemos dicho, nunca vamos a abandonar a Dios. Pase lo que pase, nunca vamos a abandonar nuestra relación con Dios. Porque la relación que hemos tenido con Dios, desde el día que nos conocimos,
ha venido a ser una bendición a lo largo de los años. En nuestra vida, en nuestra casa, en nuestros hijos, en nuestro matrimonio. Se ha batallado, se ha sufrido, han habido altas y bajas, pero a través del conocimiento de la palabra de Dios hemos obtenido sabiduría, la manera correcta de hacer las decisiones correctas frente a esas circunstancias difíciles de la vida. Yo no quiero perder mi casa. ¿Usted? Yo no quiero perder mis hijos. ¿Usted? Yo no quiero que, mire, mis hijos anden divagando como que si no tuvieran un papá y una mamá en la calle. Qué triste es ver jóvenes en la calle, hermano, vivir como viven, como si no tuvieran padres, como si no tuvieran casa, como si no tuvieran, hermano, un lugar donde estar. Pero el problema es que han sido destruidos por la hipocresía de los padres, por la falsedad, porque no están interesados en ellos y porque para ellos, para esos padres, solamente fueron estorbos. Que hagan lo que quieran, que vivan como quieran. Y voy a continuar con este mensaje esta tarde, hermanos, porque yo creo que es importante que usted y yo como cristianos tenemos que entender las bases, que es fácil destruir una casa, es fácil destruir la mente de nuestros hijos. No importa la edad, usted puede decir, pastor, son pequeños los niños. Con mucha más razón, usted debe tener el interés pronto, inmediato, el interés genuino de educar y de darle a ese hijo, a esa niña, a ese niño, a la edad que tiene, hermano, la palabra de Dios, la instrucción de Dios, porque su mente es una esponja que absorbe toda información. Y asegurémonos que la información que están recibiendo sea buena. Pero si usted no tiene nada, está vacío, está vacía, si estamos vacíos, ¿qué vamos a ofrecer? ¿Qué vamos a dar? ¿Sabe qué vamos a tener al final? Vamos a tener lágrimas y nos vamos a lamentar. Vamos a decir, no, yo no pensaba, no creía, no me daba cuenta, nunca me imaginé que iba a ver a mi hijo bebiendo, haciendo esto, haciendo lo otro, robando. Nunca me imaginé. Hermano, nuestros jóvenes valen la pena. Nuestros jóvenes, nuestros niños valen la pena. Cada joven aquí representado, ya terminé, cada joven representado aquí, cada señorita representada aquí, hermano, que está aquí en este cuarto, en esta mañana, representa una generación. Porque van a tener su familia, sus hijos. Y depende como nosotros los educamos y nos interesamos por ellos hoy, así ellos se interesarán por los suyos el día de mañana. Y si los tiempos están así como están hoy, duros, difíciles, aterradores, ¿cómo van a estar el día de mañana los tiempos? No va para mejor, ¿o sí? ¿Se va a mejorar esto? No. ¿Y usted dónde está? ¿Qué está haciendo? La palabra del Señor dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Hermanos, solamente reflexionemos. Yo necesito que usted entienda algo esta mañana antes de irnos. ¿Qué de las áreas, de los puntos que hemos hablado hoy usted está haciendo? Créame que ya tiene bien minada su casa. El enemigo no está afuera, el enemigo está dentro. Y muchos de esos enemigos y enemigas, incluyendo jóvenes, hijos, padres, madres de familia, están aquí. Nosotros destruimos nuestros hogares por la falta de no hacer lo que tenemos que hacer. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor. He abierto mi corazón a la iglesia, Padre. No estamos en tiempo de acariciarle la oreja a nadie, ni endulzarle el oído a la gente. Necesitamos hablar lo que es verdad. Y, Señor, advertir lo que es mentira. Estar alertas. Muchos han perdido sus hijos. Muchos han perdido sus matrimonios. Muchos han perdido sus esposas, sus esposos. Muchos han perdido su dignidad, su caminar con Dios, su relación con Dios. Porque no se han dado cuenta que han minado poco a poco, a través de los años,
su propia vida y su propia casa y la han fundado sobre la arena. En lo que yo creo, en lo que yo pienso. Y muchos de los hogares están a punto de caer. Pero hay una solución. Y la solución es al mensaje de esta mañana. Hacer lo opuesto que hemos oído. Lo contrario que se nos está diciendo. Estamos en tiempo todavía. Padre mío, reciba, por favor, estas peticiones delante de usted y que cada corazón entienda la decisión que debe de hacer pronto, antes que sea muy tarde. Nadie mirando, nadie jugando. El canto va a comenzar a tocar. Si Dios le habló a usted y usted puede decir: pastor, Dios me habló a mi vida y he tenido en poco la palabra de Dios, salga de su silla, no juegue tanto, salga de su silla, pare de dar tanta vuelta, tome decisión, tome carácter. Si usted no toma en cuenta a Dios en su vida va a ser un fracaso, la de los suyos va a ser un fracaso, sus hijos no van a tener en cuenta a Dios, no van a querer tener nada con Dios. Dios me habló, pastor, a mí. Dios me habló a mí en esta mañana, pastor. Ese mensaje fue para mí. He tenido un poco a Dios. Salga de esa silla, venga aquí. He mentido, pastor. He mentido y yo quiero pedir perdón a Dios primero. He demandado una vida diferente en mi hogar, en mis hijos, en mi esposa, en mi esposo, pero yo no he estado dispuesta a hacerlo. He demandado una vida diferente en mis padres, pero yo no he estado dispuesto a hacerlo como joven. Sigo en mis necedades, sigo en mi jueguito de niño adolescente grosero. Levántate de esa silla y ven a hablar con Dios. He sido un farsante, un mentiroso. Me estoy engañando yo solo, yo sola, porque a Dios no lo puedo engañar. No, pastor, Dios me habló a mí en el tema y en el punto de mi esposa. No he sido el esposo que debo de ser. Necesito recuperarme. Necesito animar a mi esposa a que tenga confianza en mí otra vez. Ya no cree en mí, ya no confía en mí. Me tiene miedo. No me respeta, me tiene miedo. Y a veces hemos estado a punto de quebrar esto, de terminar la relación. Pero yo soy el culpable, pastor, porque le he maltratado. No le he tratado como vaso frágil. No le he amado lo suficiente. Ese mensaje fue para mí, pastor. Salga de la silla. Pastor, no hemos solucionado problemas, necesidades en nuestra vida porque no tengo comunicación. Tengo miedo de hablarle a mi esposo. Tengo miedo de hablarle a mi esposa con la verdad. Tarde o temprano la verdad va a salir a la luz. Jóvenes pueden decir: yo tengo miedo, pastor, de hablarle a mi papá, a mi mamá de lo que está pasando con mi vida. Muchos jóvenes se quitan la vida porque no hablan, no abren sus bocas. Muchos jóvenes están siendo abusados por gente abusiva, gente más tirana, y no abren su boca. Abre tu boca, habla, comunícate con tus padres. Ellos te pueden ayudar. No sufras tragedias. No pierdas su matrimonio, no pierdas su casa, no pierdas sus hijos, no pierdas tus papás, no pierdas tu esposa, tu esposo. Comunícate, ora por ellos, ora por ellos. Lea su Biblia. Lea su Biblia. La palabra de Dios le va a sabiduría, le va a instrucción para poder vivir correctamente. Lea su Biblia. Usted va a saber hacer lo que Dios quiere que haga. Va a encontrarse con la voluntad de Dios. Va a hacer la voluntad de Dios. Va a poder estar fuerte cuando la tentación venga, el pecado se avecine, cuando la invitación sea dada. Palabra de Dios es viva y eficaz y como espada de doble filo. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios nos sostiene. ¿En qué área Dios le habló a usted? Yo no sé si usted se está dando cuenta de que está perdiendo su casa o no.
¿Ha hablado con los suyos? ¿Ha averiguado el estado de sus ovejas? ¿O no le interesa? No quiere ni saber. Es mejor ignorar, pastor. No, no es mejor ignorar. Es mejor solucionar. Averiguar pronto, antes que sea maligno eso. Nadie va al doctor diciendo, ya me dio la enfermedad. Siempre tratamos de prevenir enfermedades cancerígenas. Lo mismo debe de ser en nuestra vida espiritual. Prevenir, destruir, prevenir perder, prevenir acabar con la familia. Y si Dios lo habla a usted hoy y usted está hablando en su corazón con Dios, está platicando con Dios en oración, qué bueno por usted. Qué bueno por usted. Véngase esta tarde a la segunda parte de este mensaje. Véngase esta tarde. Pasos para destruir tu hogar. Padre bendito, gracias. Gracias por amarnos tanto. Gracias, Señor, por enseñarnos palabra de Dios. Gracias, Señor, por mostrarnos su misericordia día con día, a pesar que no lo merecemos. Usted no quiere, Señor, que vivamos fracasados, que seamos perdedores, vencidos. Usted quiere que seamos victoriosos, triunfantes. Pero necesitamos acatar, seguir palabra de Dios y ser prudente como aquel hombre que edificó su casa sobre la roca. Oh Señor, qué claro tenía, Señor, realmente aquellos hombres que lo escucharon cuando usted, Señor, decía, una casa dividida contra sí misma no prosperará. Gracias, Señor. Gracias por habernos visitado hoy y por su ayuda. Gloria y honra son para usted en Cristo Jesús. Amén. Alguien agarró bendición esta mañana. Váyase con el mensaje.